iniciar esta ronda mesa de debate con Alejandro Larriestra, secretario gremial de AGD, y con Agustín Dos Santos, quien es integrante de la Asamblea Estudiantil de la Universidad. La semana pasada, cuando hablamos con Rafael Alcoba y Julio Chávez, mencionábamos un poco, y también con Carlos Rang, hablamos un poco de de la individualidad a la que nos somete este gobierno, quizás a la forma de militar, o esa pérdida capaz de militancia, también la pérdida de representantes que guíen la lucha de, en este caso, los trabajadores, pero también de los estudiantes, una pérdida también en un frente de lucha con un representante a la cabeza. Quizás también nos corrimos con la idea de que las coyunturas electorales nos salvan a los trabajadores, y la realidad es que no es así, sino que tenemos que dar nosotros el paso para que el poder lo tengamos los trabajadores y seamos quienes llevemos adelante estos planes de lucha. Los trabajadores de la universidad, docentes, están encabezando hoy, arrancaron un plan, un paro, de 72 horas, es decir, de hoy hasta el viernes. Y, por ejemplo, los estudiantes vienen también encabezando lucha, como es, por ejemplo, el boleto educativo de febrero a diciembre. La pregunta es cómo seguimos, cómo nos estamos organizando, lo que estamos haciendo está bien, cómo debemos seguir los trabajadores y los estudiantes. Te pregunto primero, Alejandro. Bueno, son como varias preguntas en una, ¿no? Primero, lo que hay que caracterizar es la coyuntura en que estamos. Es decir, estamos frente a un gobierno con una clara decisión. En el caso particular de la universidad, la asfixia presupuestaria es una política sistemática de degradación del área pública, así como lo manifiesta en otras áreas, como en la salud y en los servicios esenciales que da el Estado asegurando derechos. Esa es claramente la situación que tenemos. De ahí se deriva el hecho de la insistencia del gobierno de no aplicar la ley de financiamiento universitario, que implicaría, en el caso particular de la universidad, beneficios no solo para los docentes, sino también para estudiantes y para el sector científico-tecnológico. Son áreas que tienen, por un lado, tiene que ver con cuán amplia es la universidad para poder retener los sectores populares también, que alberga, las posibilidades de que sea más inclusiva todavía, pero también su rol en lo que compete a la producción de conocimiento de un país soberano. Tiene todas esas implicancias. Desde el punto de vista de los trabajadores, bueno, es un gran desafío el momento. Un gran desafío porque, bueno, hay una crisis de representación en lo político, en lo gremial, y bueno, implica que nuestras prácticas tienen que ser constantemente revisadas, debatidas y demás, pero pasa fundamentalmente por tener organizaciones democráticas, que sean asamblearias, y que claramente tengan un proyecto que identifique a los trabajadores como los primeros en la agenda, ¿no? Eso es un poco parte de la respuesta que te puedo dar. Cuando digo recién que mencioné a Rafael Alcoba y también Julio, decían esto de nos falta militar, o quizás se ha perdido un poco la militancia en la juventud, y también quizás lo hacemos como un poco de autocrítica. Yo no tengo demasiados años como para decir que estoy ajena a esa edad, pero que nos corre la vorágine del día a día, del multitrabajo, y quizás también eso es somos una generación en la cual nos pican todas las balas cerca y no sabemos qué hacer con eso. Te pregunto a vos, Agustín, desde la parte estudiantil, de la militancia estudiantil, cómo se viene organizando y cómo nos tenemos que organizar. Sí, de alguna manera los estudiantes tratamos de organizarnos por las cuestiones concretas que hacen a que el estudiante pueda permanecer, acceder primero, permanecer y egresarse de la universidad. Tratamos de enfrentar esa situación con cuestiones concretas, ya sea el menú, el alimento, el boleto, cuestiones de cursada. Creemos que es importante de alguna manera enfocarnos en eso y meterle para adelante con esas cuestiones concretas. Como vos decías hace un rato, también nos organizamos la semana pasada por el boleto. Son como cuestiones que hacen a que el estudiante pueda permanecer en la universidad. Es verdad también que lo que ha hecho el gobierno nacional es abrir muchos frentes de batalla, y en eso tenemos los estudiantes por un lado, docentes por otro, no docentes por otro, salud, PAMI,
educación de los distintos niveles, con cada uno con su lucha respectiva, y por ahí también lo que nos está costando es transversalizar todas esas luchas o unir todas esas luchas para poder básicamente unificar y construir un poder que nos confluya a toda la clase obrera. ¿Ustedes coinciden con ese punto? Sí, lo que sí me parece que tenemos que empezar esto es más amplio, ¿no? Entender las características que tiene la sociedad. Hoy por hoy la sociedad, por ejemplo, de la población económicamente activa, además de los desocupados, hay casi un 40% de informales. Eso cambió el panorama tremenda y profundamente de la clase trabajadora. Incluso hay poca índice de sindicalización. La sindicalización es creo que es del 27-28%, que es buena respecto a otros países, pero es muy baja. Quiere decir que tenemos que identificar el sujeto de cambio, va a estar expresado de distintas maneras. Un poco la idea en la ciudad, te doy un ejemplo, que se buscó fue con la multisectorial, de buscar una plataforma unitaria de resistencia al menos, que pudiera actuar como aglutinador de eso, pero sin duda en conjunto de actores sociales que no están involucrados directamente. Bueno, estamos interpelados por toda una serie de cuestiones, digamos, hay muchos, la subjetividad, hoy por hoy, digamos, el fenómeno en Milei es transversal, no lo vota. A diferencia de Macri, por ejemplo, que Macri era un voto más clasista, un voto que es transversal en los sectores populares. Bueno, todavía tenemos que entender mucho eso. Concretamente, nuestras aspiraciones son las mismas, son el trabajo digno, son industria nacional, en fin, toda una serie de cosas que consideramos que es el horizonte del punto de vista de los trabajadores, pero es una realidad compleja. En el caso particular de la universidad, yo ya soy viejo, yo soy de los 80, y los tránsitos de participación han cambiado muchísimo. La universidad fue vaciada durante el menemismo y no logró recuperar su contenido crítico y de pensamiento crítico y liberador como tuvo en algún momento la universidad, que se ve un poco reflejado también en que los estudiantes no son los que irrumpen en el proceso, digamos. Cosa que desearíamos. Tachán, sí. Bueno, Tachán, por el apodo lo llamamos acá, rompiendo sí. el protocolo del nombre. La semana pasada, cuando hablábamos con Rafa y con Chávez, hablábamos sobre los procesos institucionales, superestructurales que han tenido las centrales sindicales argentinas en los últimos años, es decir, las dos CTA, hablando del proceso de unificación, y la CGT el fin de semana pasado desarrollando el Congreso Nacional en el cual elegían sus nuevas autoridades. Les preguntamos en qué punto estas discusiones sobre la estructura, sobre los organigramas de las centrales, está permitiendo confluir en decisiones y en discusiones más profundas y más amplias sobre los tipos de planes de lucha que tenemos que encarar. Pregunto porque ustedes han sido parte de la construcción del FAB también, con un proceso muy importante, muy interesante de discusión federal, discusión asamblearia. ¿De qué manera eso se traduce en las decisiones sobre cuáles son las medidas que hay que tomar para pelear, cuáles son los panoramas que hay que construir? Generalmente nos encontramos con muchas dirigencias sindicales que apuntan a esperar las directivas desde Buenos Aires para ver cuándo, cómo y de qué manera se moviliza o se marcha o se vota, y nos parece desde este programa que hay que poder revertir esa lógica, que los grandes procesos de cambio en Argentina fueron cuando desde el mal llamado interior o desde las provincias se realizaron movimientos que esos cimbronazos después tuvieron repercusión en Buenos Aires. Bueno, es compleja la respuesta y voy a tratar de ser corto y amplio, digamos, ¿no? Creo que el problema que tuvieron la CGT tiene una historia determinada, que uno puede trazarla desde los últimos 20 años, digamos, en alguna medida con dirigencia que ha sido en alguna medida cómplice y colaboracionista de los sectores de poder, no tenía una clara agenda transformadora. En el caso de la CTA, yo creo que lo que lo debilitó mucho fue la división y la pérdida de autonomía de los sindicatos. Es decir, la autonomía es algo importante que no se debe perder por más que los gobiernos sean favorables en términos de políticas en alguna medida a los trabajadores. Al perder esa autonomía, perdió también el horizonte de movilizador. Y, por supuesto, que también tiene que ver con el cambio de panorama de la clase trabajadora. Creo que hay un sector muy importante de trabajadores que no están ni sindicalizados ni vinculados, entonces también se enfrentan a esa situación.
Por supuesto que si para la UOM, si para el transporte y demás. Una banda organizativa de un montón de Sí, sectores. sí, ese sector no está representado. Y necesitamos tener una mirada y una organización para ellos, para que realmente, si queremos construir en un bloque popular en el cual los trabajadores sean protagonistas, pero también todos aquellos que tienen la economía informal, y también con un debate de fondo también. El gobierno ha dado a esos sectores una discusión como que el emprendedurismo le da una categoría diferente, ¿no? Entonces hay toda una discusión ideológica y de fondo y batallas culturales, podríamos poner como el nombre, el lugar común, que se debate sobre el tema de los sujetos que tienen que participar en el cambio. Agus, te consulto lo mismo respecto al movimiento estudiantil. Vemos el que en general también ha habido desde el proceso de la pandemia en adelante un desarme de eso que llamábamos movimiento estudiantil a nivel nacional, y que incluso las entidades gremiales, federaciones, centros de estudiantes o la propia FUBA nacional no terminan de aparecer en el escenario político con una agenda de debate, de construcción de un plan de lucha profundo. Esto lo discutíamos ya desde el gobierno anterior con Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Nacional, cuando hablábamos sobre la ausencia que está de la propia FUBA en cuanto a poder construir un plan de lucha y poder bajar al conjunto de las universidades nacionales con un plan de acción o con la idea de promover un debate. ¿Qué están viendo ustedes, no solo en Río Cuarto, sino en el resto del país, con los contactos que tienen o con las agrupaciones o centros estudiantes que conocen? ¿Qué se evalúa? ¿Qué aparece? ¿Son luchas que están parcializadas? Me parece que lo que hicieron la semana pasada, que fue una movilización en simultáneo entre Córdoba, Villa María y Río Cuarto, de alguna manera es algo innovador y positivo en términos de que demuestra grados de coordinación de una lucha. Sí, como vos decís, y como también planteaba Ale hace un ratito, hay un poco de desinterés generalizado de los estudiantes. Desde la pandemia en adelante es que más o menos se viene viendo que los estudiantes en general, me pasa con mis propios compañeros, que llegan a cuarto, quinto año y hay lugares de la universidad, por ejemplo, que no conocen, cuando ya estás terminando, digamos, recibiéndote y no conoces el bajo de la universidad. Pasan ese tipo de cosas porque se sienten como ajenos a la universidad, se sienten como que van y es un transcurso más que hacen de su vida, cursan y se van a las casas y ya está, y todo termina ahí, cuando la realidad es que es mucho más complejo. De hecho, es muy valorable que podamos tener una universidad como la que tenemos, y bueno, justamente eso hace un poco a la pertenencia de las universidades. Y bueno, esto que planteabas, esto se replica a nivel nacional en todos lados. No solamente nos pasa a nosotros acá, tenemos contacto de Villa María, de Córdoba, como vos decías, y también se nota la poca participación estudiantil. Y por eso nos pareció necesario también encabezar una lucha en conjunto, que fue lo del boleto. Lo del boleto estudiantil, que sea de febrero a diciembre, es una cuestión que es provincial, por lo menos en Córdoba, porque tenemos el boleto educativo provincial. Y vimos que era necesario que entre los tres lugares nos organicemos y demos esa lucha. Después podemos evaluar si la convocatoria fue o no fue buena, pero la realidad es que pudimos concretar algo y pudimos efectuarlo en los tres lugares, y eso es muy importante. Realmente creemos que son necesarias esas etapas de poner en discusión qué es lo que necesita el estudiante, y poder llevarlo y extenderlo no solamente en Córdoba, sino en todo el país, porque es necesario y vemos que las que son las conducciones no nos están de alguna manera, no se están organizando y peleando por lo que necesitan los estudiantes. Eso bien amplio, creo. La semana pasada hablamos un poco de quizás la creencia de un poder omnipotente que, bueno, como también lo decimos en el programa, es como que por ahí día a día le hacemos frente a esa lucha, pero que pareciera que es un poder omnipotente, pero lo que nos está faltando es aglutinar en este caso, por ejemplo, docentes y estudiantes, pero armar o aglutinar en cada sector, en cada gremio, a esos compañeros y compañeras que están sueltos, que por ahí no comprenden o
no están tan en el ámbito de debate, o quizás falta un poco también de la creencia de que somos todos mano de obra, que todos somos laburantes, y que esa convicción es la que nos tiene que hacer salir a luchar por esos derechos, que por ejemplo en diciembre se va a ver bastante vapuleado por el tema de la reforma laboral. Yendo puntualmente al hecho de los trabajadores docentes, es algo que se viene hablando, por ejemplo, la reforma laboral es algo que aglutina un frente de lucha, en este caso algo puntual, que bueno, ahí es algo más al cual el poder, quizás ese poder que pensamos que es omnipotente, que a su vez está en crisis también y que necesitamos armar una fuerza popular para poder derrocarlo, bueno, la reforma viene por eso. Bien, te quería hacer una cosa que me había quedado pensando, porque está interesante porque se da un poco más de dinámica. Así el tema de los cambios que estamos proponiendo se van más allá de la temporalidad electoral. Estas construcciones nos van a llevar tiempo. Reconstruir de nuevo un espacio de lucha y organización de los trabajadores va a llevar tiempo. Está demostrado que sí. Más allá de que los cambios electorales puedan ser o visualizados como un poco mejores. Respecto a lo que plantea el tema de la reforma laboral, nosotros mañana tenemos una charla, viene un abogado laboralista del sindicato, tenemos una charla donde va a discutir todos los aspectos de la reforma laboral. Estamos ya alerta con ese tema. Y hoy, pensando en voz alta, esto es así, lo tiro, digamos, no hemos ni siquiera charlado en el grupo, pero puede que la reforma laboral en la Argentina, en el caso particular de la universidad, entre por la retaguardia, como dirían los militares, por el SACAU. Está el sistema argentino de crédito universitario que en alguna medida está reconfigurando la forma en que se valora todo el tema de las horas docentes y demás. Ese sistema en sí, más allá de que no quiero profundizar, pero inclusive puede estar lesionando gravemente nuestras condiciones laborales. Por ahí puede ser un poco, en alguna medida, el caballo de Troya, que nosotros creemos que no viene, pero por supuesto que tengo una preocupación porque lo que más se conoce de por lo menos los más relevantes, el incremento de las horas, la total arbitraria forma en que los patrones pueden definir los momentos de vacaciones, el tema también de la famosa, en el caso puntual hay un problema de la informalidad, quieren resolver el tema de la informalidad disminuyendo los aportes patronales. Ya eso se hizo durante el menemismo y no contribuyó absolutamente nada a eso, al contrario, lo que hizo es generar crisis en el sistema jubilatorio. En fin, creemos que estamos alerta en ese tema, muy preocupados, y bueno, hay que dar la lucha. Por supuesto, respecto a lo que comentabas vos del tema de FAB, yo creo que el ejemplo del FAB y demás es un hermoso ejemplo de que si hacemos las cosas diferentes podemos hacerlo y llegamos al... Hoy manejamos CONADU, una compañera que es secretaria nuestra, es secretaria de organización de CONADU, o lo va a hacer, la asumen en diciembre, y es fruto de la lucha de hace 4 años que estamos trabajando con un modelo sindical de participación, de inclusión, discusión y debate abierto con los compañeros, que eso contribuye a que aumente la conciencia, ¿no? En el caso de los estudiantes, interesante también, vemos algún tipo de cambios, pero bueno, hay que pensarlo más a largo plazo. Agus, ¿de dónde se empieza a tirar ese ovillo quizás, o dónde se empieza a prender la mecha, teniendo en cuenta que la lógica del sector estudiantil como pujante en la lucha, o quizás el que tiene el poder de encender esa llama de la lucha, por dónde creen que comienza, digamos? Y la verdad que los estudiantes de alguna manera por ahí siempre nos caemos en esa etiqueta de son estudiantes, pero muchos hoy por hoy trabajan y en el día de mañana van a ser trabajadores también. Y yo creo que esa es una de las cuestiones fundamentales que hay que llevar como bandera. Somos estudiantes, pero también formamos parte de la clase trabajadora y o estamos trabajando o lo vamos a hacer en el futuro. Entonces es necesario discutir también esas cuestiones, pero sin dejar de pensar también en lo estudiantil, en las condiciones básicas que necesitan los estudiantes para poder terminar la carrera y poder justamente después llegar a ser ese trabajador más especializado.
pero sí es necesario que los estudiantes de alguna manera tengan un poco más de hambre de ir por la lucha, porque si venimos como venimos, nos van a pasar por arriba. Entonces es necesario que salgamos un poco más, que los mismos residentes que viven en las residencias de la universidad se enojen por la situación, por cualquier situación que les competa, y que vayan y que luchen, tanto ellos como becados, como los estudiantes mismos por el menú. El menú está aumentando constantemente y es una cuestión que no avanza y los estudiantes no reclaman. Entonces es necesario que podamos llevar a cabo más movidas de ese tipo de lucha. Muchas gracias por estar acá, principalmente, y el debate del día de hoy. Esperamos, obviamente vamos a seguir estando en contacto porque el año termina, pero la lucha sigue, así que no creo que estemos acá en todo diciembre, pero vamos a seguir estando en contacto igual. Así que, Agustín, Tachán, muchas gracias por